Dialogábamos de forma muy cordial con un buen y noble amigo de esta casa, me refiero a don Humberto Sorango, el caballero secretario nacional del agua, ¿no? Humberto, bienvenido. Antes de ir al tema fundamental, misión agua y saneamiento para todos, conversemos un poquito de política. Le preguntaba si usted, en función de, digamos, en ejercicio de función, recorre el país, ha estado en provincias. ¿Y qué percibe ahí, digamos, en función de la consulta popular? Luego vamos al tema fundamental. No, más bien, muchas gracias. Buenos días. Para usted y los de igual suyos. manera a usted, a su familia, a la radio Muy y en el ejercicio profesional. Saludar también a todos los radio oyentes de su prestigiosa emisora. Muy gentil, Estábamos bromeando, ¿no? Diciendo, a los tiempos nos volvemos a encontrar. Sí. Bueno, sí, efectivamente, nuestro trabajo es en territorio, ¿no? Creo que en estos momentos ya hemos recorrido en algunas provincias hasta 4 veces. Hemos recorrido el país. No somos funcionarios. Sí, casi todo el país, visitando y dialogando con los prefectos, con los alcaldes, con las juntas comunitarias, con las cámaras de agricultura, con los regantes, con el movimiento indígena. Es decir, nosotros no somos funcionarios que planificamos en el escritorio, sino también vamos y escuchamos. Bueno, la ventaja mía, usted conoce, soy dirigente, la ventaja mía es que conozco gran parte del territorio nacional, las dificultades que en una parte tienen. Hemos enriquecido este proceso dialogando con diferentes sectores que son fundamentalmente los usuarios del agua. ¿Y quién no es usuario del agua? Más bien deberíamos preguntar, ¿no? El agua es la fuente misma de la vida. Así es. El elemento más estratégico para el desarrollo de una nación, de una civilización. Y por lo tanto, para nosotros ha sido muy grato conversar, dialogar, escuchar las propuestas, por ejemplo, de las cámaras de agricultura, de los sectores bananeros, de los municipios, de los presidentes de las juntas parroquiales. Y hay un entusiasmo de la gente, hay una expectativa de la gente de una reconciliación nacional, de una pacificación en el Ecuador, porque estábamos viviendo a un punto extremo de que estábamos ya casi peleados hasta en la casa, pues. Así es, cuando subíamos a los buses, hasta cuando subíamos a los buses ya no hablábamos, cada quien miraba a su lado. Había una polarización muy complicada, muy difícil. Ya las ideas, los debates a veces no, quedaban en segundo plano, sino era la imposición, era el antagonismo con la que querían imponer, ¿no? Sí. Un ánimo muy complicado en el país y a punto de profundizarse eso. Y creo que nuestro gobierno, encabezado por el presidente Lenín Moreno, sabiamente ha atendido los puentes para poder dialogar con diferentes sectores políticos, económicos, sociales, culturales, y eso favorece al país. Hoy vivimos a pesar de tener diferencias de ideas, de posiciones ideológicas, que tenemos nuestras posiciones, pero hay un ánimo de mayor tolerancia, de escuchar las ideas, de escuchar las propuestas y un debate un poco más responsable, ¿no? Podríamos decir un poco más civilizado. Es lo que necesita el Ecuador. No está es lo que de necesita este debate, la cordialidad, el país. incluso el sentido del humor, que es tan importante. Pero volviendo a lo fundamental de la primera pregunta, ¿cómo percibe usted el ánimo de la gente en lo que tiene que ver con la consulta popular? Objetivamente el ánimo de la gente es muy importante. Se dice la gente en las calles, en las comunidades, en los mercados donde nos encontramos, que la consulta es un tema importante. El gobierno anterior debía haber consultado, dice la gente, por ejemplo, sobre la reelección indefinida.
En gran parte, tal vez no podemos decir todos los ecuatorianos, pero sí la gran parte de los ecuatorianos se decía, vea, a esa asamblea, anterior asamblea y al anterior gobierno decía, vea, hay un sector que no está de acuerdo con la reelección indefinida y hay otro sector que decía que sí estamos de acuerdo, pero cuando hay posiciones así encontradas, ¿qué es lo mejor? Acudir al pueblo ecuatoriano, poner en la consulta, ¿no? Era un tema muy sensible, muy complicado. Lo mismo en el tema minero. Se dijo, bueno, vamos a avanzar con la minería, a pesar de ser un tema sensible. Nosotros, cuando era dirigente, planteamos que, bueno, ya, nosotros tenemos las posiciones, el gobierno tiene una posición en ese entonces, del expresidente Correa, mande a la consulta. Lo de Yasuní, lo mismo, que consulte al pueblo ecuatoriano, lo dijimos. Y hoy el presidente Lenin ha escuchado y escucha esas voces y plantea la consulta, y el pueblo ecuatoriano dice, esa es la manera de gobernar, consultando al pueblo. Los temas trascendentales hay que llamar al pueblo para que tome las decisiones más importantes, porque ese es un ejercicio democrático de un gobierno que tiene que escuchar y ser un gobierno participativo, no solamente acudir a pedir los votos cuando es en la campaña, sino que el pueblo ecuatoriano también sea partícipe de las decisiones trascendentales del país y de las políticas públicas que generen no solamente el gobierno nacional, sino también, ojalá, los alcaldes, los prefectos, ¿no? Que puedan también generar ese espacio. Humberto, le escucho con el mayor interés y nuevamente bienvenido al programa. Vamos al tema, ¿no? Misión Agua y Saneamiento para Todos. Pero hubo un término que usted utilizó que siempre me parece muy sugerente. ¿Qué es esto de los regantes? Sí, bueno, para responder esto, antes, por eso nosotros en la consulta popular, por ejemplo, estamos diciendo y pedimos que el día 4 de febrero el pueblo ecuatoriano votar 7 veces sí en la consulta popular, y las preguntas, por ejemplo, 2 preguntas son de enorme importancia para el país, ¿no? De enorme importancia para el futuro del país. Por ejemplo, la conservación y la preservación de Yasuní y el tema de prohibir la minería metálica a gran escala en las áreas protegidas. ¿Dónde está la mayor reserva del agua? Está en las áreas protegidas. Y si eso ponemos en peligro, podemos tener linda infraestructura hidroeléctrica, podemos tener unas empresas fortalecidas, grandes obras en los centros urbanos, podemos tener, pero si no cuidamos las fuentes hídricas, estamos en peligro y podemos correr el riesgo de ciudades y países vecinos en las épocas de estiaje quedan hasta sin agua de consumo. Es una responsabilidad enorme y hay que tomar las decisiones. Con respecto al tema de agua y saneamiento, bueno, el día lunes... Este término regante siempre me ha llamado la atención. Bueno, es un término de las juntas de agua de riego. Son los que son los usuarios de riego, que les llamamos los regantes, ¿no? El regante es una persona, por ejemplo, yo puedo ser usuario de riego y regante de las aguas en la producción de cebolla, en la producción de zanahoria, en la producción de aguacates, digamos, ¿no? Entonces, es un usuario, a eso les llaman los regantes. Entonces, la organización de los regantes o las juntas de riego. Me llamó, ¿no? Me parece un término muy lindo, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, el día lunes tuvimos la reunión, tuvimos una concentración multitudinaria que vino desde la Sierra Central, las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y Pastaza. Tuvimos la reunión con nuestro presidente y los dirigentes de estas juntas de riego, en donde plantean temas importantes, por ejemplo, crear un Fondo Nacional del Agua, ¿no? Fondo Nacional del Agua. Plantean eso. Nuestro presidente ha sido muy claro en decir que son propuestas que recibe, que se analizará de manera responsable, de manera técnica, ¿no? Inclusive con conocimiento técnico, científico, para poder, si es que es necesario, pues entonces crear ese fondo, pues, pero también con la discusión de otros actores que son los usuarios del agua. Recuerde que
el Ecuador tiene un potencial de área productiva, 3 millones de hectáreas. Pero en estos momentos tenemos con infraestructura hidráulica, con canales de riegos, podríamos decir, 1.500.000, pero esos canales de riego están en condiciones que ya han pasado su tiempo de vida útil. Por ejemplo, fueron construidos hace 70 años, 80 años. Las juntas de aguas de los riegos, las comunidades a través de las mingas son los que vienen manteniendo, y obviamente el Estado tenemos que preocuparnos, tenemos que invertir para recuperar, repotenciar y fundamentalmente, ¿para qué? Para integrar al sector productivo, para combatir la pobreza, para combatir la desnutrición, para redistribuir la riqueza, para generar empleo propio y sobre todo para tener una producción saludable y proteger la soberanía alimentaria para los ecuatorianos. Otro término hermoso, ¿no? El minga, me parece un término fabuloso. Muy bien. Misión Agua y Saneamiento para Todos. Isabel. Buenos días, tiene como invitado al secretario nacional del Agua, Humberto Cholango. Él va a referirse a la misión Agua y Saneamiento para Todos, contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, así como a aspectos relevantes de nuestra escena política. Isabel, nuevamente, Humberto, esta es su casa, ¿no? Cuando hablamos del secretario del Agua, estamos hablando del ministro del Agua, ¿no es cierto? Claro, es un ministerio. Ahora que forma parte del gobierno de Moreno, Humberto, le pregunto, ¿ha dejado de lado los proyectos y las expectativas que tenía de transformar la vida de los pueblos indígenas? No, de ninguna manera. Más bien, hoy es, como dicen, hoy más que nunca es nuestro compromiso de trabajar. Por ejemplo, generar un plan nacional de riego en el Ecuador, pensando de aquí a una perspectiva de 20, 25 años. Plan nacional de riego en el Ecuador. Porque no sea una política de algún gobierno que llega y hace sus cositas por ahí, no, sino que ese plan sea una guía por donde transitar. En esta misión, Agua y Saneamiento para Todos, es obviamente donde más tenemos que trabajar, porque en el sector urbano el abastecimiento y la cobertura de agua llega a 94%. Pero a nivel nacional, en el sector urbano, ¿ya? Pero los que están tomando agua con tratamiento, agua en condiciones de consumo humano, en el sector urbano llega al 70%. O sea, el resto, ¿no es cierto? El resto de los 24% todavía sigue siendo agua no tratada, agua entubada nada más. En la área rural, el 70% tienen agua por tubería, nada más. Y el 51% en el sector rural son los que toman agua puesto un poquito de cloro. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones que están viviendo el Ecuador, o sea, un país no puede progresar y desarrollar. ¿Eso genera qué? 23% de niños menores de 5 años sufren de la desnutrición crónica. Desnutrición crónica. Exactamente. Al Ecuador le cuesta $310 millones por enfermedades de origen hídrico. Hay cantones en donde 50% de niños sufren de la desnutrición crónica. Entonces, esa realidad, esa es el Ecuador profundo, donde necesitamos hacer justicia, donde necesitamos trabajar y devolver la dignidad a estos pueblos. Le escucho con mucho interés. Donde necesitamos ir y decir, vean, estas son las obras nobles, estas son las obras que van a mejorar las condiciones de vida, estas son las obras que van a mejorar toda una vida a estos pueblos. Porque claro, hacer agua potable o alcantarillado a veces para algunos señores alcaldes, ya hemos dicho, a veces no es rentable políticamente, pero son las acciones más nobles, pues. O sea, si su cantón, si su parroquia tiene agua segura, agua potable, genera empleo, tiendas, genera turismo, genera una ciudad más digna, pueblos más dignos, redistribuyes la riqueza nacional. Entonces, con estas obras, y esto es una política planteada por nuestro presidente cuando estuvo en campaña, recorrió el país,
recogió estas propuestas, vio esta necesidad y como nuestro presidente tiene una sensibilidad tan profunda, y dijo, esto no puede continuar y esto es una misión que tenemos que hacer. Y hemos presentado esta misión. Durante 4 años vamos a invertir cerca de $2.000 millones. Vamos, sí, $2.000 millones. ¿De dónde van a salir esos fondos? Bueno, tenemos ya estructurado el plan de financiamiento. Por ejemplo, banca pública, presupuesto general del Estado, banca multilateral, cooperación internacional. Vamos a generar con esta misión 130.000 empleos. Vamos a reducir la brecha. Vamos a reducir ese enorme gasto que significa en la salud pública para tratar las enfermedades de origen hídrico que cuestan $310 millones. Entonces, tenemos objetivos muy claros, muy precisos, con una visión absolutamente clara y esperamos que esta misión que estamos haciendo, que va a ir a cubrir, por ejemplo, comunidades indígenas en Taisha, en Palora, en Loreto, en Coca, en Joya de los Hachas, en Manabí por Estancilla, en Huavo, en San Cristóbal, en Galápagos, vamos a hacer en Imbabura, es decir, en todo el país vamos a llegar con esta misión. La primera fase, ayer hicimos el lanzamiento oficial. La primera fase, la primera canasta de proyectos son 55. ¿Canasta de proyectos? Sí. Bueno, para eso tienen que cumplir algunos requisitos, por ejemplo, tener viabilidad técnica, tener términos de referencia, estudios técnicos hechos, ¿no? Nosotros ya tenemos eso. Somos la Secretaría Nacional del Agua los que emitimos, cuando presentan los estudios los señores alcaldes, emitimos las viabilidades técnicas. Son 55 municipios, con una inversión de $275 millones. Va a ser beneficiarios 1.600.000 personas en esta primera fase. El día de ayer, los señores alcaldes firmaron ya los compromisos de financiamiento. Muy bien. ¿No? Esas son las cosas que estamos haciendo. Me place escucharle, Humberto, créame que me place escucharle. Ahora, Humberto, para que todo esté perfectamente claro, le pregunto, ¿cuál es la situación del recurso agua en el Ecuador? ¿Es abundante? ¿Se haya bien gestionado? A ver. Mire, primero la institucionalidad sobre la política del agua no estaba construido. Estamos construyendo. Recuerde que la ley de aguas recién tiene 3 años. ¿Ya? Antes el tema del agua estaba desperdigados en diferentes sectores. Por ejemplo, el tema de agua y saneamiento estaba en Midubi. El tema de riego estaba en el Ministerio de Agricultura, instituciones como INERI, INAR, CDG, Corsinor, Corsicen, una serie de instituciones que de alguna manera planificaban en su territorio poco, pero no había una planificación estratégica nacional de Estado. Y más bien esas instituciones antes eran como un espacio, un botín político, ¿no? O sea, no permitían planificar con absoluta seriedad, claro, y absoluta seriedad una política nacional. Por ejemplo, así como en el tema de riego, en el tema de saneamiento, el tema del agua, por ejemplo, para nosotros es un tema de vital importancia. Nosotros sí tenemos agua, pero está agotando el agua. Se está agotando. Está agotando, está reduciéndose. Por ejemplo, si antes usted veía, ¿no es cierto? Antes los ríos eran más caudalosos. Hoy hay poca agua. Antes usted las cordilleras veía con nieve, pero hoy casi ya no se ve nieve. Los estudiosos de INAME, si no me equivoco, un diario capitalino publicó hace 1 mes y medio que los ilinizas antes estaban cubiertos de nieve. Hoy tienen poco nieve. Después de 8 años, después de 8 años, no va a quedar ni 1 metro cuadrado de nieve. ¿Y eso qué significa? O sea, menos cantidad de agua. Antes, en algunos sitios había agua. ¿Hay alguna alternativa técnica, científica? Mire, la alternativa es que, primero, son temas globales, estructurales, ¿no? Que no solamente depende de las políticas de aquí en el Ecuador, pero sí tenemos que empezar a tomar decisiones. Por ejemplo,
la actualización de las tarifas de agua de agua cruda, ¿no? Durante 45 años no habían tomado la actualización. Nosotros llegamos, en un mes lo actualizamos eso, en consenso, en diálogo con todos los sectores y claro. Y hubo reclamos, resistencia. Y esa tarifa, la recaudación de esa tarifa, ¿a dónde estamos destinando por disposición de nuestro presidente? A cuidar las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas. ¿Dónde están las mayores reservas de la fuente de agua? Están en la cordillera de los Andes, pues. Hay que cuidar, proteger, por ejemplo, toda la reserva Cayambicoca, el Cotopaxi, la Antisana, todo eso hay que cuidar. A veces nosotros estamos está cada rato ampliándose la frontera agrícola, tenemos carga animal, incendios en los páramos o incendios forestales, mala utilización de agua, a veces no tenemos la precaución de utilizar el agua, ¿no? O sea, y en las ciudades, simplemente cuando no hay agua, ¿a quién le culpamos? A veces culpamos al alcalde, claro, pero es que tenemos que tomar decisiones políticas, por ejemplo, definir zonas de recarga hídrica, proteger esos sitios con absoluta responsabilidad. Zonas de recarga hídrica. Exactamente. Si al Yasuní estamos cuidando con tanto cariño, ¿por qué no debemos de cuidar nuestras zonas de recarga hídrica donde están las mayores fuentes de agua? Por eso, por ejemplo, en la consulta el presidente no ha dudado en decir, en las áreas protegidas, prohibir la minería metálica a gran escala. Entonces, para nosotros, esas son las políticas que hay que tomar la decisión. Obviamente, tenemos un déficit hídrico, tenemos una enorme, una amplia población, casi el 85% de la población total del Ecuador está entre la parte andina y la parte costera. Y el 15%, un poco menos, está en la parte de la Amazonía y un poco más con toda la migración que existe. Pero el 80% de caudal hídrico está en la Amazonía, ¿no? Y en la parte andina o en la parte ya hacia la costa tenemos poco caudal hídrico. Los grandes ríos de las cuencas hidrográficas están hacia la Amazonía, van al Amazonas. Tenemos dos ríos nada más que van hacia el Pacífico, el río Esmeraldas y grandes, ¿no? Y río Guayas. En cambio, hacia la Amazonía tienes río Napo, tienes río Pastaza, Santiago, Zamora, ¿no? Entonces, para nosotros eso es planificar la política pública. Y por lo tanto hay que construir, sí, obras de infraestructura, sí, pero lo más fundamental es ir a proteger y cuidar estas fuentes de agua. Estamos dialogando en Buenos Días de Visión con don Humberto Cholango, el secretario nacional del agua. Humberto, quiero que sepa que es un tema que realmente me fascina, créame, y estoy aprendiendo, ¿no? Ahora, Humberto, para que todo igualmente esté claro, ¿en qué consiste la misión Agua y Saneamiento para Todos? Para que todo esté perfectamente claro. Mire, esta misión consiste en bajar las brechas, en redistribuir la riqueza, devolver la dignidad a los pueblos, generar empleo, generar mayores condiciones de equidad para nuestros pueblos, nuestras parroquias, nuestras comunidades. El rato que tengamos agua segura, agua potable, hasta el turista nacional y el turista extranjero van a tener que ir con absoluta tranquilidad para poder visitar esos pueblos. Pero sobre todo... ¿Cómo sucede eso? Bueno, ahora mucha gente dice, bueno, por ejemplo, en algunos casos dicen, tal ciudad vamos, pero hay agua. Bueno, primero la primera pregunta es eso. O si es que van y visitan, y si de pronto encuentran que no hay agua, ¿no es cierto? Dicen, pero aquí no hay agua suficiente, y a veces ya no vuelven, y además, ¿no? Agua calificada. Claro, agua calificada, agua tratada. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, para nosotros es este año tenemos que resolver y cambiar esa historia complicada, jodida, que ha sido el tema Esmeraldas.
por ejemplo, en tema Esmeraldas ha sido... Es patético. Dramático. Porque imaginémonos, teniendo al lado un gran río como es Río Esmeraldas, y que los esmeraldeños no tengan agua a continuidad, hasta antes de nuestra administración. Cuando llegamos en mayo del año anterior, Esmeraldas tenía agua 5 o 6 horas, teniendo al lado un gran río. O sea, ¿quién puede pensar una persona con responsable, ¿no es cierto?, que piensa en su pueblo, en su ciudad, no puede admitir eso, pues. Esa tragedia, ese vacío, sino que las malas decisiones políticas que no han sabido tomar, nosotros hemos intervenido y estamos tomando las decisiones. Hoy ya tenemos el 70% de avance de la obra física. Con nuestra vicepresidenta estábamos haciendo un recorrido el día miércoles, si no me equivoco, sí, miércoles, la planta de tratamiento, zonas de captación, estamos avanzando y este año tenemos que superar. Por ejemplo, hay miles de quiteños que utilizamos, por ejemplo, hay miles de quiteños que utilizamos como turistas nacionales, por ejemplo, las playas de Atacames, de Esmeraldas, y obviamente necesitamos tener abastecida agua 24 horas del día durante 7 días de la semana. O sea, eso no puede ser que 6 horas, porque hay municipios, pueblos donde solamente están abasteciendo durante 6 horas, racionando a un lado, racionando a otro lado, y eso no puede continuar. Esa es nuestra misión, o sea, ir a bajar brechas, dar continuidad. Nosotros vamos a construir, por ejemplo, sistemas nuevos de agua con esta misión. Sistemas nuevos de agua. ¿En qué consisten? Sistemas nuevos, que, por ejemplo, un sistema nuevo para una ciudad, para una comunidad, un sistema de agua, ¿no? Ampliación de sistemas. Ampliar, porque ciudades o pueblos van creciendo y a veces asentamientos que no tienen servicios, por ejemplo, ampliar eso, poner las plantas de potabilización de agua, que es un gran desafío. Por supuesto, esa es nuestra misión. Esa es la misión. Esas cosas son las cosas nobles que hay que hacer para un pueblo. Estas cosas son las cosas que con cariño para nuestra patria lo hacemos, encabezado por nuestro presidente Lenín Moreno. Humberto, en resumen, ¿cómo está trabajando la Secretaría del Agua para garantizar a los ecuatorianos el acceso universal y equitativo a este recurso no renovable? Bueno, con esta misión aspiramos a bajar las brechas, porque decir que vamos a terminar sería mentir, ¿no? Porque cada rato la población está aumentando, cada rato los asentamientos se amplían. Nuestra misión es bajar las brechas. Esperamos que esta misión sea una misión de nuestro gobierno y que se convierta en una política de Estado. En una política de Estado para que en los próximos gobiernos, cualquiera que venga, siga este derrotero que hemos trazado nosotros. Y reducir las brechas, combatir a la desnutrición, combatir a las enfermedades de origen hídrico, cuidar y proteger las fuentes de agua. No solamente hay que pensar en que vamos a tener las 24 horas del día el agua, sino también hay que pensar en cuidar, en proteger y hacer buen uso del agua. Entonces, ya pasa también por la educación que cada uno de los seres humanos podamos tener frente al tema estratégico del agua. Mire, sin carro podemos vivir un tiempo. Sin luz también podríamos vivir. Déjeme decirle que si me ponen a escoger entre la luz y el agua, prefiero quedarme sin luz, pero no sin agua. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el agua es la fuerza motriz para el desarrollo de los individuos, de una nación, de una civilización. Sin agua, imaginémonos que pasó un percance pequeño aquí en Quito. La función pública se paró, los mercados se pararon, las panaderías se pararon, las industrias se pararon, la industria se paró. Entonces el agua es de tanta importancia y a veces ni los gobiernos, ni las autoridades, ni los políticos, a veces ni la academia, no han puesto
no han valorado en su dimensión. Déjeme decirle, ¿no?, que me impresiona realmente positivamente la forma en que usted se refiere al agua, ¿no?, con gran ternura, con cariño, con convicción, ¿no? Y otra cosa, igualmente me impresiona que usted dice mi presidente, nuestro gobierno. Es nuestro gobierno, es nuestro gobierno, de los ecuatorianos, de nosotros. Sí. Así debería, así es. ¿Su contacto con el presidente Moreno es frecuente? Bueno, sí, nosotros conversamos siempre en la absoluta cordialidad. Hombre coloquial, de sí, apertura, hay un una persona muy dialogante, se escucha, debatimos las ideas, las propuestas. Y de vez en cuando, ahora que nadie lo oye, de vez en cuando no le extraña al señor Correa. Porque al parecer Correa tenía cierta simpatía por usted, Humberto. Sí, mire, cierta simpatía y respeto. Siempre, bueno, respeto sí, no sé si simpatía, pero siempre uno no hay que ir a todo o nada, ¿no? Ya. Siempre, usted sabe muy bien, yo fui una de las personas que dije las cosas, que cuando eran las cosas malas, pues, dije con absoluta claridad y con la fuerza necesaria que estaban mal, pues. ¿Cómo decir a los indígenas, a los pobres campesinos, acusar de terroristas? Eso era ya ni siquiera una exageración, ya eso nadie podía pensar, ¿no? No, o sea, pero también reconocía las cosas importantes que había, ¿no? Entonces, tal vez ir a decir que desconocemos todo, tampoco, ¿no? Tampoco, o sea, en su justa dimensión. Oiga, Humberto, ¿por qué en algún momento hubo la impresión de que usted tenía una buena relación con él, un poco colocándose de espaldas, digamos, a la motivación indígena? ¿Algún momento hubo esto? No, de ninguna manera. Más bien yo he sido coherente con mi acción, con mi pensar, ¿no?, con las propuestas del movimiento indígena. Por eso es que hicimos levantamientos, pues, hicimos las grandes marchas, ¿ya?, que nos costó enfrentamiento, cadenas nacionales, prisiones, enjuiciamiento a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, que a mí mismo me pusieron una instrucción fiscal. Nos costó, pero esa es, como se dice, el oficio. Pero también hay que pensar en la democracia, pero también hay que pensar en el colectivo que estás dirigiendo, que es un colectivo tan importante, que ha hecho grandes aportes a la democracia del país, como es el movimiento indígena, la CONAIE. Desde luego. Por supuesto, no podíamos ir así a todo o nada. Pero hay que plantear ideas y propuestas, y hoy la CONAIE, el movimiento indígena, está dialogando. Hay avances, hay algunos temas que hay dificultades propios de la democracia, ¿no? Y por lo tanto, lo más importante en esto es que hay que seguir avanzando, consolidando, Humberto, y construyendo y recuperando los derechos y conquistando derechos para nuestros pueblos. Humberto, bienvenido al programa. Más allá del tema del agua, fundamental, ¿cuál es el reto que le espera al gobierno una vez pasada la consulta popular? Bueno, el reto que nos espera a los ecuatorianos, no solamente al gobierno, porque a veces dicen, bueno, como que el gobierno está separado de la sociedad. No, pues no, sino a los ecuatorianos. Sino, después de la consulta, lo que a todos los ecuatorianos lo que nos debe esperar es la sensatez, ¿no? La sensatez, ¿ya? Procesar las cosas de manera adecuada, generar un debate con tesis, generar ideas y propuestas pensando en aportar al desarrollo del país, porque si no también a veces quieren hacer de la oposición como cultura de vida, pues, y eso no hace bien al país. O sea, ¿cómo una cultura de vida hacer de oposición? No, sino siempre generar tesis, ideas en beneficio del país, y si va bien al gobierno, nos va a ir bien a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y esperemos que después de la consulta, podamos seguir profundizando los diálogos, podamos seguir
ejecutando todas las misiones, los programas que tiene nuestro gobierno, nuestro presidente. Por ejemplo, esta misión agua y saneamiento para todos en todo el país, por ejemplo. Entonces, para nosotros es fundamental eso. Esto no es una coyuntura reciente, tal vez de un mes, 2 meses, sino esto es un trabajo de una política pública responsable y pensada para la gran mayoría de los ecuatorianos. Humberto, que sus legítimas aspiraciones se cumplan en función de la Secretaría Nacional del Agua, que usted tenga éxito en esa tarea, que sea el éxito de su ministerio, pero fundamentalmente del país. Que tenga un buen año, Humberto, y le estrecho la mano en forma muy cordial, ¿no? Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, y no se olviden que en la consulta hay que ir como siempre, con alegría, sí, pensando en nuestro país. Y 7 veces sí en la consulta popular. Muchas gracias. Señoras y señores, buenos días.